Ok, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, entonces por ahora estoy cargando el lápiz del iPad. Entonces voy a apuntar con el mouse y esto luego más adelante cuando me toque escribir me cambio al iPad otra vez. Am, ok, la semana pasada terminamos hablando de el tiempo de propagación. Estábamos hablando de tiempo de propagación en inversores, ¿cierto? Terminamos de estudiar cómo escalar el tiempo de propagación con voltaje, etcétera, etcétera. Y pasamos al modelo de una resistencia efectiva, cargando un capacitor, etcétera, eh, del que estábamos hablando por aquí, ¿ok? Decíamos, am, a ver, ¿dónde lo escribimos? Eh, Aquí pusimos que íbamos a tener el tiempo de propagación, era un tiempo mínimo, más una resistencia efectiva por la capacitancia que esta compuerta estaría viendo. ¿Ok? De aquí estuvimos hablando respecto de un problema así, en el que teníamos un inversor que estaba como manejando este circuito, por decirlo así. Esta era nuestra carga, ¿ok? O sea, este era lo que llamaríamos el driver de nuestro circuito. Esta era la carga y nos estábamos preguntando cómo podemos hallar el valor ideal de un inversor, ¿cierto? Para minimizar el tiempo total del delay. Y entonces estábamos estudiando esto, llegamos a una ecuación, ¿cierto? Dijimos, ok, vamos a tener, lo escribimos aquí, que C2 entre C1 era lo mismo que Cout entre C2, donde C1 y C2 eran las capacitancias de nuestros inversores, ¿ok? Y resolvimos este problema. Entonces, antes de seguir, pregunto, ¿hay alguna pregunta o duda o lo que sea pendiente de la clase pasada? No, profe, está claro. Ok, gracias. Entonces quería, antes de seguir, había añadido esta diapositiva, ¿ok? Am, para explicar un poquito qué estaba pasando, ¿ok? De nuevo, estábamos estudiando, igual que antes, el problema donde teníamos un inversor, ¿ok? Estábamos tratando de poner un inversor en el medio que iba a estar cargando un capacitor, ¿ok? Este es nuestro problema. Y la pregunta era, ok, ¿cuál es el tamaño ideal de este capacitor? Entonces llegamos a una respuesta y dijimos que decir el tamaño de decir el tamaño de este inversor era equivalente, ¿ok? Dijimos que iba a ser equivalente a decir cuál era la capacitancia de entrada, ¿cierto? Porque dijimos que la capacitancia de entrada iba a ser proporcional a el tamaño de los transistores, ¿ok? Entonces lo que estoy mostrándoles aquí en esta gráfica, ¿ok? En el eje X tenemos es la capacitancia de entrada de este inversor, o lo que sería lo mismo, pueden pensarlo del tamaño, es decir, mientras más nos movemos hacia acá, estamos haciendo más grande nuestro inversor, y ahora en el eje Y tenemos el tiempo de propagación de este circuito, ¿ok? Este inversor viene dado, esta carga viene dada, entonces como estábamos diciendo antes, el tiempo de propagación va a depender de qué tan grande es este inversor, y así es como se va a ver nuestra curva. Es decir, para diferentes tamaños de el inversor vamos a tener diferentes tiempos de propagación. Y lo que hicimos la semana pasada fue ver en qué punto íbamos a tener cero, ¿cierto? En qué punto esta derivada se hacía cero para minimizar esta gráfica, y encontramos este punto, ¿ok? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. ¿Hay alguna duda o pregunta, comentario con respecto a esto? No, profe, está claro.
Ok, gracias. Y entonces la idea es justamente ver una idea gráfica y ahora les pregunto, ¿cierto? Tal vez cuando resolvemos un problema de estos nos va a decir, sí, el ancho mínimo, el tamaño ideal para ese transistor va a ser, no sé, 1.742, lo que sea. Vas a tener muchísimos decimales, al final no vas a poder hacer un inversor que tenga exactamente ese tamaño. ¿Por qué? Porque vas a tener reglas de DRC, ¿no? O sea, si recordamos cómo era nuestro layout de un inversor, la idea era que íbamos a tener nuestras zonas activas y aquí íbamos a tener el gate de polysilicon y después íbamos a estar conectando estos dos con un metal y dijimos que este iba a ser el layout de nuestro inversor. Pues al final del día el ancho del transistor va a venir dado por este valor WP y este valor WN, ¿cierto? Y la idea, lo que pasa en la práctica es que estos dos anchos no son números que uno pueda hacer tan pequeños como uno quiera, o sea, o tan arbitrarios o poner tanta precisión como uno quiera. ¿Por qué? Vamos a tener reglas, de las reglas del DRC nos van a decir cuáles son los posibles valores del espacio que podemos poner. O sea, al final del día, cuando van a construir este circuito, hay una precisión de qué tan precisas son estas mediciones, de qué tan ancho es esta zona. Entonces no vamos a poder hacer esto tan, con tanta precisión como queramos, ¿ok? Entonces ese es un primer problema, es, ok, no podemos hacer esto tan preciso, tenemos ciertos valores, ¿qué valor elijo? Y en ese caso, la idea de mostrar este gráfico es, fíjense que si eliges algo más grande, ¿ok? Si elegimos si queremos estar en este punto donde la derivada era cero, si tenemos que elegir algo que sea un poco más grande, pues nuestro tiempo de propagación no aumenta mucho en comparación a si nos fuésemos hacia el otro lado, nuestro tiempo de propagación está aumentando mucho más, ¿ok? Entonces aquí la idea es, si hay que hacer alguna aproximación, es mejor equivocarse utilizando drivers más grandes, en este caso utilizando un inversor más grande, porque es verdad, no vamos a estar más en el punto óptimo, pero bueno, igual sigues estando mejor, ¿ok? ¿Sí se entiende la idea hasta ahora? Sí, profe, es bastante parecido a la de las resistencias en un proto. ¿Las resistencias de qué cosa? Cuando uno pone las resistencias al valor nominal más cercano, que es bastante parecido. Ok, ok, ok. Sí, más o menos por ahí va la idea, pero en esto es decir que si tienes que elegir, es mejor equivocarte poniendo algo más grande. Porque en este caso es como el delay que teníamos. Es verdad que este punto no es el punto óptimo, pero la diferencia no es mucha. En cambio, si te mueves mucho hacia acá, de repente ya ahora sí el delay de tu circuito aumentó mucho. Entonces no solamente es de los valores nominales de resistencias, por ejemplo, sino de decir, si tienes que hacer alguna elección, es mejor elegir algo que sea más grande, ¿ok? Porque vas a estar más cerca del valor óptimo que si estuvieses en el otro caso. Y también para seguir con esta idea, quería decir que este modelo que estamos haciendo, o sea, la manera en la que resolvimos este problema, al final del día es una aproximación, ¿cierto? Que viene de decir como que, ok, podemos hacer, ¿dónde está eso? Teníamos disculpen que me vaya para atrás, pero teníamos la ecuación por aquí. ¿Cierto? Estábamos diciendo, el tiempo de propagación es un un tiempo mínimo más la resistencia efectiva por la capacitancia, etcétera. Al final esto no es un modelo exacto, es una aproximación. Entonces el análisis que acabamos de hacer aquí tampoco va a ser 100% exacto, también va a ser una aproximación. Entonces al final del día, este análisis es un buen punto inicial para comenzar nuestro diseño, pero de ahí en adelante, para acercarnos más y más y más al valor óptimo que estemos buscando, vamos a tener que ir haciendo simulaciones, vamos a tener que ir modificando algunos parámetros, tal vez en nuestro esquemático, layout, etcétera. Pero la idea es decir que esto es un punto inicial, ¿ok? No es que cuando haces esto, sí, ya estoy listo. No, porque estás usando un modelo que al final del día no va a ser 100% exacto, etcétera. Entonces, recalcar que es un punto inicial, ¿ok? Em,
Entonces esto es lo que quería decir de esto. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta aquí? Ok, si no, después estábamos hablando del retraso intrínseco RC y hablamos de un inversor. Dijimos que ese producto, déjenme seguirlo, lo hicimos más adelante. De hecho lo hicimos más atrás. Okay. Disculpen el desorden que tenemos aquí con las diapositivas. Okay. Estábamos hablando del retraso intrínseco RC y hablamos de un inversor y dijimos, ok, este retraso intrínseco no depende del tamaño, etcétera, etcétera. El retraso intrínseco habíamos dicho que era la resistencia de entrada, es como está acá. Am, creo que el caso del inversor lo teníamos acá. Am, decíamos, tal vez está acá. A ver, muchachos, disculpen el desorden, estoy buscando, era donde estábamos hablando era aquí, era el retraso intrínseco, dijimos, era la resistencia efectiva multiplicado por la capacitancia de entrada, ¿verdad? Es decir, si este era nuestro inversor, pensamos que teníamos este modelo donde aquí teníamos BDD, aquí teníamos tierra, esta era la resistencia de salida, esta era la capacitancia de entrada, y dijimos, ok, si multiplicamos la resistencia efectiva de nuestro inversor por la capacitancia de entrada, es un valor que no tiene ningún significado físico, ¿ok? En el sentido de que no es ningún tiempo de propagación de nada en particular, simplemente es este producto, y ya es un producto, pero si pensamos en que si estudiamos ese producto, llegamos a la conclusión de que no dependía de el ancho de los transistores, no dependía de qué tan grande o qué tan pequeño era nuestro inversor, simplemente dependía del hecho de tener un inversor. Entonces, justamente fue usando esta propiedad, fue que resolvimos este problema, ¿ok? Y la clase pasada terminamos estudiando qué pasaba con una compuerta NOR, porque nos acercamos un poquito más a esfuerzo lógico y estábamos diciendo, ok, ¿qué pasa si agarramos nuestra compuerta NOR y pensamos en lo mismo del tiempo efectivo? Y entonces decíamos, ok, la resistencia del inversor, digo, de la compuerta NOR, multiplicada por la capacitancia de cada una de las entradas, nos iba a dar cierto valor. Y la clase pasada terminamos aquí. Aquí les comenté que me había equivocado al final de la clase. Bueno, entonces nada, para ponernos al día, vamos a brevemente ver cómo hicimos esto, ¿ok? Vamos a ver un pequeño repaso de cómo determinamos el retraso intrínseco de esta compuerta, ¿ok? De nuevo, igual que antes, ¿qué queremos hacer? La resistencia equivalente multiplicada por la capacitancia de entrada. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la resistencia equivalente de nuestra compuerta NOR? Entonces lo que dijimos la semana pasada es, queremos queremos que el pull-up network y el pull-down network estén balanceados. ¿Por qué tienen que estar balanceados? Bueno, queremos que estén balanceados para que nuestro tiempo de propagación de cuando el output sube sea el mismo que cuando el output baja, ¿ok? Entonces dijimos, arriba tenemos dos transistores en serie. Según nuestro modelo de la resistencia efectiva, las resistencias de estos transistores NMOS las vamos a sumar, ¿ok? Y en el caso de el pull-down network, tenemos dos transistores en paralelo. En ese caso, las resistencias en paralelo bueno, las vamos a dividir entre dos, ¿no? Si es la misma resistencia en paralelo, o sea, la idea es, en este caso, los transistores están en paralelo, es lo mismo que pensar que las resistencias están en paralelo, en este caso están en serie, y dijimos, queríamos que la resistencia del pull-up network sea igual a la resistencia del pull-down network, y ahora, el único detalle que nos falta es que dijimos que queríamos que esto fuese balanceado en el peor de los casos, ¿ok? Entonces, en el pull-up network, tu peor caso es cuando solo hay un caso, es decir, la única manera de conectar BDD con Z es que estos dos transistores estén en serie, ¿cierto? Y, digo, estén encendidos, y ahora en el pull-down network, el peor caso es que un solo transistor esté encendido, porque si tienes los dos transistores encendidos, como dijimos antes,
entonces tu tiempo de propagación va a ser algo así como la mitad, porque vas a tener el doble de corriente. ¿Ok? Entonces dijimos, ok, en el peor caso, la resistencia del pull-up network va a ser sumar la resistencia de los dos transistores, y en el caso del pull-down network, el peor caso va a ser tomar uno solo de los transistores, ¿ok? Y hicimos todo este análisis y llegamos a la conclusión de que el transistor PMOS tiene que tiene que tener el ancho de 4 veces el ancho de un transistor NMOS. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que los transistores PMOS de por sí son débiles, ¿cierto? Los transistores NMOS son el doble de fuertes, por decirlo así. Entonces, por eso cuando tenemos un inversor, aquí tendríamos el doble, pero ahora ¿qué pasa? Ahora tienes dos resistencias en serie. Entonces, para que tus dos resistencias en serie sean equivalentes a tu resistencia de aquí abajo, cada una de estas resistencias tiene que tener la mitad, ¿cierto? O sea, si esta resistencia que está aquí vale R, estas dos tienen que ser R medios y R medios, ¿ok? Para que juntas sumen el R que tenemos aquí abajo. Y ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos nuestro R medios, es decir, estos transistores los queremos que sean el doble de fuertes, pero de por sí los transistores PMOS son la mitad de fuertes, entonces tenemos que hacerlo 4 veces más ancho, para que cuando lo hagamos 4 veces más ancho, los transistores de arriba sean el doble de fuertes. Y ahora sí, cuando combinamos dos en serie, va a ser igual que tener un NMOS abajo. Entonces esa es otra explicación un poco más intuitiva de por qué necesitamos que ese transistor sea 4 veces más grande que este transistor para que nuestro circuito esté balanceado. Entonces estábamos hablando de esto la semana pasada y pregunto, ¿hay alguna duda al respecto aquí o se entiende esta parte? Se entiende, profe. Gracias. Sí, estoy repasando porque la semana pasada dijimos que no íbamos a hablar más de esfuerzo lógico, pero la verdad es que ya cubrimos casi todo, entonces voy a hacer un ejemplo pronto. Ok, entonces, ¿ahora qué pasó? Cuando teníamos nuestro inversor, ¿ok? ¿Qué dijimos? Cuando vemos nuestro inversor, y aquí fue donde me equivoqué, aquí en verdad el ancho de este transistor tiene que ser 2, no tiene que ser 1, ¿ok? Y entonces ahora, en el caso de el inversor, vamos a tener la capacitancia de entrada, va a ser alguna constante por 1 más 2, ¿sí? Va a ser alguna constante por 3 micrómetros. La resistencia efectiva va a ser alguna constante dividida por 1. ¿Ok? Esta es la constante de los transistores NMOS. Podemos verlo desde el punto de vista del pull-down network. ¿Por qué? Porque ya dijimos que balanceamos el pull-up con el pull-down, entonces para la resistencia efectiva podemos usar cualquiera de los dos. En este caso, si usamos el NMOS, pues vamos a tener que es alguna constante entre 1 micrómetro, y al final del día, si hacemos entonces el tiempo intrínseco de un inversor, vamos a tener que es 3 por el producto de estas dos constantes, ¿ok? Y ahora, si hacemos lo mismo con nuestra compuerta NOR, ¿ok? Aquí es donde se pone un poco más interesante. ¿Por qué? Porque con nuestra compuerta NOR, ¿cuál va a ser la resistencia? La resistencia va a ser la misma. ¿Por qué? Si vemos el pull-down network, igual que antes, dijimos, en el peor de los casos, vamos a considerar que hay un solo transistor encendido. Es decir, la resistencia de nuestro pull-down network, en el peor de los casos, va a ser la resistencia de un solo transistor de ancho 1. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando estábamos acá, decíamos que era la misma resistencia. Era la constante de proporcionalidad entre 1, pero ahora para la capacitancia, si vemos el input A, por ejemplo, la capacitancia va a ser la constante de proporcionalidad de la capacitancia, pero la longitud en este caso es 1 más 4, ¿ok? La longitud en este caso es 5. Por eso ahora si vemos nuestra constante para la capacitancia, vamos a tener 5 por el producto de las dos constantes. Y entonces ya aquí al final es donde decimos, bueno, en el caso del tiempo intrínseco de un inversor, tenemos 3 por el producto de las constantes,
En el caso de una compuerta NOR, tenemos 5 por el producto de esas constantes. Por eso al final del día el tiempo intrínseco de una compuerta NOR va a ser 5 tercios, ¿ok? Va a ser 5 tercios del tiempo intrínseco de un inversor. Y aquí hasta aquí llegamos la semana pasada y a donde lo que quiero resaltar hoy otra vez es, hicimos todo esto porque si ahora si ven, cuando lo vamos a ver en un ejemplo más tarde, el truco que hicimos la semana pasada de multiplicar capacitancia de entrada por resistencia efectiva, ahora lo vamos a poder hacer para cualquier compuerta, no solamente para un inversor. Y en eso consiste esfuerzo lógico. Entonces, antes de seguir, eh, ¿hay alguna pregunta hasta ahora o está todo claro? Todo claro, profe. Todo claro hasta ahora. Ok, gracias. Ok, entonces ahora ya comenzando algún material nuevo, ya hablamos de esto también. Ok, ahora sí. Vamos a ver ahora un problema un poco más general que antes. Ok, en este problema es igual, queremos hallar el tamaño de nuestro circuito, queremos encontrar el tamaño de los inversores, pero en este caso, igual que antes, nuestro driver de entrada viene de otro circuito, entonces ya está dado, ya tenemos este valor de C0, ¿ok? Y Cn, que aquí sería la capacitancia de carga, también ya lo viene dado porque pensamos que viene de otro circuito, ¿ok? Entonces, en verdad, nuestro problema es hallar los tamaños ideales para todos estos inversores, ¿sí? ¿Cuál es el mejor tamaño para todos estos inversores? ¿Ok? Y entonces ahora nos podemos preguntar, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, se entiende la pregunta, ¿no? O sea, es lo mismo que hicimos antes, pero con más inversores. Es decir, en vez de tener un solo inversor, en este caso tenemos N inversores, ¿ok? Déjenme tratar de ver si ya se cargó el lápiz este lo suficiente para empezar a escribir. Yo creo que debería estar bien. Sí. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Ajá, entonces la pregunta es, ok, ¿qué hacemos ahora si tenemos N inversores en serie? ¿Por qué nos interesa estudiar este caso? Porque al final del día nuestro circuito no va a ser un único inversor, ¿cierto? Nuestro circuito va a tener muchas compuertas que van a venir una después de la otra, y vamos a estar intentados en encontrar el tamaño ideal en ese caso. Entonces este es como un paso hacia donde queremos ir. Entonces, pregunto, si este es nuestro circuito, ¿cómo vamos a seguir adelante? Pues, como hemos venido haciendo, estamos diciendo, ok, si este es nuestro inversor, estamos pensando que tenemos el voltaje en el puerto de entrada, tenemos una capacitancia de entrada, luego tenemos una resistencia y esto sería el primer inversor, ¿ok? Entonces, estamos pensando que al final del día, si tenemos N inversores, ¿cierto? Y les empezamos a poner, bueno, 0, 1, 2, etcétera, pues vamos a tener una capacitancia de entrada C0, vamos a tener una resistencia R0 que se va a conectar a la capacitancia de entrada C1 y vamos a tener una resistencia R1 que de nuevo vamos a conectar a la capacitancia de entrada C2 con la resistencia de salida R2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso quiere decir que nuestro modelo, si estamos pensando, por ejemplo, en T0, Tau 0, Tau 1, etcétera, vamos a tener, ok, Tau 0 va a ser el tiempo de propagación mínimo del inversor más
R0, C1. Luego T1 va a ser el tiempo de propagación mínimo del inversor más R1, C2. Y así vamos a ir, ¿ok? Entonces, al final del día, nuestro tiempo de propagación total, ¿qué va a ser? Vamos a tener PD por N, porque tenemos N inversores, más, entonces vamos a empezar a sumar R0, C1, más R1, C2, y así hasta que lleguemos a Rn-1, Cn, ¿ok? Es decir, esta va a ser nuestra fórmula del tiempo de propagación según nuestro modelo lineal. Y si vamos a la página anterior, pues esto es lo que dice acá. Solo que aquí, como siempre, en esta gráfica, por alguna razón, estamos olvidando poner NPD. Aquí nos falta NPD, ¿ok? Y entonces ahora, ¿cómo pasamos de lo que dice acá a lo que dice acá? Es el mismo truco. Ahora, una vez que escribimos nuestro tiempo de retraso de esta manera, ahora podemos empezar a pensar en el tiempo intrínseco de nuestro inversor. Es decir, aquí vamos a tener PD por N, esta parte no cambia, pero aquí podemos multiplicar por C0 y dividir entre C0. ¿Ok? Entonces, este término que está acá es este mismo término que está acá. Luego, aquí tenemos R1, C1 por C2 entre C1, ¿cierto? Tenemos otra vez, estos términos se cancelan, entonces ese término es igual a ese término, y así seguimos hasta que tenemos Rn-1, Cn-1, déjenme mover esto un poco, por Cn entre Cn-1, ¿ok? De nuevo el mismo término. Y ahora, aquí otra vez igual que antes, este es el tiempo intrínseco de un inversor, tiempo intrínseco del inversor, tiempo intrínseco del inversor, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener, este tiempo va a ser tiempo de retraso por n, ¿ok? Más tiempo intrínseco del inversor por C1 entre C0 más C2 entre C1 hasta Cn entre Cn-1, ¿ok? Que es una fórmula muy parecida a la que teníamos la semana pasada, ¿ok? Y es la misma fórmula que tenemos en la diapositiva, solo que aquí esta K es lo que yo estoy llamando tiempo intrínseco del inversor, ¿ok? Pero es la misma fórmula. Y entonces ahora es la misma idea. Si encontramos las capacitancias de entrada de nuestros inversores, eso es lo mismo a encontrar el ancho, ¿verdad? Porque dijimos que el ancho del inversor, la capacitancia de entrada de un inversor, dijimos que iba a ser alguna constante multiplicada por el ancho de ese transistor. Entonces, bueno, si ya conocemos si conocemos el ancho, esta constante depende solo de nuestra tecnología, entonces en principio conocemos esa constante. Conocer la capacitancia es lo mismo que conocer el ancho del inversor. Entonces, pregunto, ¿hasta acá hay alguna pregunta o estamos todos de acuerdo en que nuestro tiempo de retraso, usando nuestro modelo de ahora, va a ser precisamente esto? Está claro, profe. Ok, gracias. Si estamos claros, ahora la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuáles son nuestras incógnitas? ¿Cierto? Por decirlo así. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas? Es decir, eh, ¿qué queremos encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar justamente el ancho de los transistores. Queremos encontrar W1 hasta Wn-1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dijimos que eh, ya teníamos W0 y ya teníamos W0, ¿cierto? Y bueno, y dijimos que hallar los anchos de estos inversores es lo mismo que hallar la capacitancia 1 hasta la capacitancia N-1, ¿ok?
Y dijimos que ya C0 lo conocíamos y dijimos que ya Cn lo conocíamos, ¿ok? Es decir, si vemos esta fórmula del retraso, lo único que no conocemos que estamos buscando es el valor de C1, el valor de C2, etcétera, hasta el valor de Cn-1, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nuestro retraso ya no es solamente función de una variable, ¿ok? Si se acuerdan, cuando hicimos este problema con un único inversor, nada más teníamos como incógnita la capacitancia C1. Pero en este caso no tenemos una incógnita, tenemos n incógnitas, ¿ok? Y nos podemos estar preguntando, bueno, ¿cómo vamos a hallar el punto donde una función de n variables se minimiza, etcétera? Pues en este caso tenemos suerte, en cierto sentido, de que esta función va a ser convexa, entonces para hallar el mínimo solo hay que tomar el gradiente y hacer que el gradiente sea cero, eh, que es lo mismo que en una dimensión decimos, tomamos la derivada, vemos cuándo la derivada es cero, en n dimensiones vemos cuál es el gradiente y buscamos cuándo el gradiente es cero, ¿ok? Entonces, de nuevo, nada más como para repetir, dijimos, nuestro retraso, que va a ser entonces una función de C1 hasta Cn-1, dijimos que va a ser n por el retraso mínimo de los inversores, más el tiempo intrínseco de un inversor por C1 entre C0 más C2 entre C1 y así hasta tener Cn-1, a ver, no, Cn entre Cn-1. ¿Ok? Esta es nuestra función de varias variables y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el gradiente? Pues si buscamos el gradiente de tau, ¿cierto? Nos preguntamos qué va a ser. Pues tenemos que empezar a tomar las derivadas parciales, ¿ok? Es decir, bueno, para hallar esto, ¿qué pasa si nos preguntamos cuál va a ser la derivada parcial de tau con respecto a la capacitancia número i, por ejemplo, ¿ok? Si buscamos esta capacitancia número i, ¿qué vamos a ver? Este término NPD no va a depender de esta capacitancia, entonces lo ignoramos. Y en toda esta suma, los únicos términos que van a depender de i van a ser el que tiene ci dividiendo y el que tiene ci multiplicando. Es decir, vamos a tener, es lo mismo que tomar la derivada con respecto a ci de los únicos términos que tienen ci. ¿Ok? Entonces vamos a tener tiempo intrínseco del inversor, eh, por, aquí arriba vamos a tener CI entre CI menos 1 más CI más 1 entre CI. ¿Ok? ¿Por qué? Estos van a ser los términos de esta suma que dependen en CI. Ningún otro término depende de CI, entonces al tomar la derivada nos va a dar 0, ¿ok? Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? Esta es la misma derivada que ya habíamos tomado antes, ¿no? O sea, esto va a ser eh, el tiempo intrínseco del inversor sale como una constante y aquí arriba vamos a tener 1 entre CI menos 1 menos CI más 1 entre CI al cuadrado. ¿Ok? Esto es la misma derivada que hicimos la semana pasada, no cambió nada, ¿ok? Entonces ya sabemos cuál va a ser el gradiente. Es decir, ya sabemos cuáles van a ser todas las derivadas parciales. Entonces ahora ya vamos a terminar y decimos, ok, para hallar el mínimo necesitamos que el gradiente sea cero, ¿cierto? Es decir, vamos a querer que todo este producto sea cero para todos los valores de i, ¿cierto? Vamos a querer que esto que está acá sea cero
para todos los valores de i. Y dijimos que puede ir desde 1 hasta n-1, ¿ok? Y entonces ahora vamos a querer que esto sea 0. Entonces, bueno, podemos dividir por esto. Y de nuevo, si hacemos lo mismo que la semana pasada, lo que nos va a quedar aquí es que ci entre ci menos 1 es lo mismo que ci más 1 entre ci, ¿cierto? Es lo que resulta si pasamos este término para el otro lado y luego multiplicamos por uno de estos 6, llegamos a esta conclusión. ¿Ok? Es decir, nuestro gradiente va a ser 0 si se cumple esta condición. Y bueno, ya ahora podemos terminar si nos damos cuenta de que si hacemos, vamos a ver, ¿qué está pasando? Esto sigue cuando hacemos i igual 1, esto que está acá dice, vamos a ver, vamos a escribirlo. Cuando i es igual a 1, vamos a tener que C1 entre C0 es igual a C2 entre C1, ¿cierto? Esto es lo que tenemos cuando i es 1. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora hacemos i es igual a 2? ¿Ok? Si hacemos i es igual a 2, pues el primer término vamos a tener C2 entre C1. Es decir, vamos a tener este mismo término que está acá. Y vamos a tener que tiene que ser igual a C3 entre C2. ¿Ok? C3 entre C2. Y podemos seguir de esa manera hasta llegar al final donde vamos a tener Cn entre Cn menos 1. ¿Ok? Es decir, si combinamos esta información, vamos a llegar a que todas estas divisiones tienen que ser iguales. Y entonces, igual que hicimos la semana pasada, vamos a decir que esta división la vamos a llamar h. Este cociente lo vamos a llamar h, ¿ok? Y ahora, ya para terminar, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada. Vamos a decir, ¿qué pasa si multiplicamos todo esto? Decimos, ok, C1 entre C0 por C2 entre C1 por C3 entre C2, ok, multiplicamos todo esto hasta llegar al final, Cn entre Cn menos 1, ¿cierto? Estos términos, este es h, este es h, esto es h, ok. Es decir, esta parte que está acá nos va a ser igual a h a la n. ¿Por qué a la n? Bueno, fíjate, aquí tenemos 1, 2, 3, n, es decir, tenemos n términos como este, y desde otro punto de vista, C1 se simplifica aquí, C2 se simplifica, C3 se simplifica, hasta que finalmente vamos a llegar a Cn entre C0. ¿Ok? Es decir, finalmente tenemos que h a la n va a ser igual a Cn entre C0. ¿Ok? Y ya aquí podemos podemos encontrar cuánto vale h. Pues h va a ser la raíz enésima de Cn entre C0. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Profe, tengo una duda. Ujú. En el anterior, en el ejemplo con uno solo, o sea, con los dos inversores nada más, no quedaba un término afuera de la raíz, multiplicando. No, esta va a ser la respuesta si tenemos, este es nuestro h, es nuestro factor, digamos. Ahora para la respuesta final, ¿qué va a pasar? Bueno, dijimos que C1 entre C0 es h, ¿ok? Entonces, pues tu C1 va a ser h por C0, ¿ok? Ahora, C2 entre C1 va a ser h también. Es decir, C2 va a ser h por C1, que es lo mismo que h cuadrado por C0. Y si seguimos, pues vamos a tener que Cn va a ser h a la n por C0, ¿ok? En este caso, bueno, Cn ya lo conocíamos, entonces
el último que estábamos buscando era Cn-1, va a ser h a la n-1 por C0. Ahora, la pregunta que tú estabas haciendo es, ¿qué pasa cuando n vale 2? ¿Okay? Cuando solo tenemos dos inversores en serie. Bueno, si solo tenemos dos inversores en serie, y de nuevo esta es la capacitancia del primero, bueno, y esta es la capacitancia del segundo, y aquí tenemos nuestra capacitancia C2. En este caso dijimos, bueno, nuestro factor H va a ser la raíz cuadrada de C2 entre C0, ¿cierto? Y entonces C1 va a ser H por C0, es decir, va a ser la raíz cuadrada de C2 entre C0 multiplicada por C0, y nos estaba dando que eso era C2 por C0, ¿ok? Es decir, si usamos este mismo análisis, pero decimos que n es 2, llegamos a este resultado, que es el mismo que teníamos la semana pasada, ¿ok? Si regresamos hacia atrás bastante, um, eh, ya voy a llegar. Um, aquí está, ¿cierto? Decíamos C2 era la raíz cuadrada de la capacitancia de salida por C0, que era lo mismo que venía de hacer este producto. ¿Estamos de acuerdo, Osvaldo? Sí, profe, gracias. Y aquí no deberíamos tener nada al cuadrado, ¿cierto? O sea, si vamos a tenerlo al cuadrado, habría que quitar la raíz cuadrada de acá. Entonces, bueno, no lo puedo borrar. Listo. Am, entonces, em, pregunto, ¿hasta ahora estamos todos de acuerdo? ¿O alguien tiene cualquier pregunta? Bueno, una Ujú, duda. Entonces, al momento de evaluar para calcular cada C, meteríamos el valor de Hn elevado como al número del capacitor que queremos calcular. O sea, ujú. O sea, sí, en este problema que acabamos de resolver, em, pues la solución sí es que el primer capacitor es H por C0. El segundo es H cuadrado por C0. Hasta que el último es H a la n-1 por C0. Este sería el caso ideal. Y como desde cierto punto de vista tiene cierto sentido como intuitivo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, si vamos a tener, vamos a suponer que tenemos 4 inversores en serie, pues lo que estamos diciendo es que la capacitancia que vemos acá, de cierta manera lo vamos a repartir de manera equitativa. Es decir, si este transistor es pequeño, dice, bueno, como este transistor es pequeño, le vamos a poner una carga pequeña. Luego este es un poco más grande, le vamos a poner una carga un poco más grande. Y así vamos, y lo estamos haciendo de manera proporcional. ¿Ok? Esa sería como la manera intuitiva de ver por qué llegamos a esta solución. Pero de nuevo, aquí hay muchas cosas que asumimos. Por ejemplo, ahorita que estemos todos de acuerdo en esta solución, hablaré un poquito de cuándo puede fallar la solución, etcétera, pero ¿eso responde a tu pregunta, Osvaldo, o no? sí, profe, gracias. No, a ti. Eh, ¿A cualquier otra pregunta? Ok, si no, em, entonces, ok, muy bien, ya sabemos que si tenemos un montón de inversores en serie, podemos resolver este tipo de problemas, hallando cuál es el mejor número de transistores para poner, etcétera, los tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora quiero, antes de seguir, hacer como unas preguntas, ¿ok? En un caso real, ¿qué vamos a tener? ¿Ok? En un caso real nos podemos preguntar qué pasa con los cables, ¿cierto? Porque cuando estamos conectando un montón de eh, inversores, pues tenemos que poner cables, ¿cierto? Entonces, un modelo más realista es que aquí vamos a tener un inversor con cierta capacitancia, ¿cierto? La capacitancia, vamos a decir, de el
cable 0. Sí, vamos a ponerlo como CW0. Luego vamos a tener un inversor y vamos a tener la capacitancia de el cable 1, ¿cierto? Y así vamos a seguir. Entonces, si empezamos a añadir estas capacitancias de los cables, ¿cómo va a cambiar nuestra solución final? Y esa es una pregunta que no voy a resolver, que voy a dejar para ustedes, pero fíjense que nuestro tiempo, estábamos diciendo que iba a ser N por PD, y decíamos que íbamos a tener R0 C1 más R1 C2, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este caso, la capacitancia que ve este inversor 0 no solamente es la capacitancia de entrada de este inversor, también ves la de este cable, ¿ok? Entonces, si estás viendo la de este cable, eh, ¿qué vas a tener? Vas a tener eh, la resistencia 0 multiplicada por la capacitancia del primer inversor más la capacitancia del cable que viene después, ¿ok? Después, ¿qué vas a tener? Bueno, R1, es decir, tu inversor número 1, va a estar viendo la capacitancia del siguiente inversor, pero también va a estar viendo la capacitancia del siguiente cable. Entonces esto lo podemos escribir como C2 más W, ¿cómo es CW2? O CW1. Y así podemos seguir. Entonces de aquí en adelante podemos hacer el mismo truco, es decir, podemos multiplicar y dividir por la capacitancia de entrada. Entonces es lo mismo que N por PD más, voy a hacer de una vez, R0 por C0 va a ser el tiempo intrínseco del inversor, ¿cierto? Por C1 más CW0 entre C0, ¿ok? Después aquí, cuando si multiplicamos por C1 y dividimos entre C1, esto se vuelve el tiempo intrínseco del inversor, más, entonces ahora tenemos multiplicado por C2 más CW1 entre C1. Y así seguimos, ¿ok? Es decir, vamos a llegar a una fórmula diferente para nuestro tiempo de propagación, pero igual va a depender de las mismas variables, va a depender de C0, va a depender de C, bueno, de C0 no porque ya es conocido, pero va a depender de C1, va a depender de C2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual que antes, podemos decir, ok, tomemos el gradiente, lo igualamos a 0, vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales que podemos resolver y llegaríamos a alguna solución, ¿ok? Pero entonces quería aclarar que si tenemos cables, ¿verdad? Haciendo estas conexiones, pues esta ecuación va a cambiar. Y aquí, de hecho, estos cables no tienen por qué nada más estar conectando eh, inversores. Tal vez desde esta señal también quieres agarrar y hacer una compuerta NAND, ¿ok? Es decir, aquí pueden haber muchos más cables que en principio también tendríamos que considerar. Entonces pregunto, ¿estamos todos en la misma página o hay alguna duda? Más o menos, profe, pero, por ejemplo, si quisiéramos poner, no sé, otro inversor en paralelo, como otra ruta, Ujú. ¿cómo sería el cálculo para eso? O sea, ¿sería el cálculo para la ruta uno y después para la ruta 2? O, Sí, esa es una buena pregunta. O sea, creo que lo que estás diciendo, y de hecho es una pregunta muy buena, estás diciendo, ok, ¿qué pasaría si quiero agarrar y poner estos tres inversores, pero luego acá quiero poner también un único inversor, ¿ok? Y vamos a decir que este punto se llama A, este punto se llama B y este punto se llama C. Esa pregunta que estás haciendo es muy buena, porque estás preguntando, ok, ¿qué va a pasar con el tiempo AB? Pues el tiempo AB, vamos a decir que este es 1, vamos a decir que este es 2, y vamos a decir que este es 3, y que este es 4. ¿Ok? Tu tiempo AB, ¿qué va a ser? Tau 1 más Tau 2 más Tau 3. ¿Ok? Y tu tiempo de A a C va a ser Tau 1 más Tau 4. ¿Ok? Aquí pasas por estos tres y aquí abajo solo pasas por estos dos. ¿Ok? Y la pregunta que estás haciendo, Osvaldo, si entiendo bien, es eh, ¿qué pasa si quiero minimizar estos dos números? Quiero minimizar a B y quiero minimizar a C. Y la respuesta es que en general no vas a poder. ¿Por qué? Porque si minimizas a B, qué va a pasar? Vas a decir, vamos a decir, en el caso de H a B,
¿ok? Vamos a decir que aquí tienes una capacitancia CB y aquí vas a tener una capacitancia CC, ¿ok? Bueno, porque este punto se llamaba C. ¿Qué va a pasar? Dijimos en el caso de arriba, tu factor H vas a tener que es la raíz cúbica de CB entre C1, ¿cierto? La capacitancia de este inversor. Ahora, en este caso, entonces estamos diciendo, bueno, listo, entonces eso quiere decir, a ver, de hecho, para que este ejemplo tenga sentido, tengo que poner otro inversor más. Discúlpenme que lo estoy añadiendo al final, ¿ok? Vamos a decir que este es estado 0 y aquí tienes tu punto A. Y ya van a ver por qué. Y aquí quiero entonces poner también ese T0, ¿ok? T0, T1. ¿Por qué? Si aquí no, si agarramos la señal directamente desde acá, como T0 no lo estás diseñando tú, T0 ya te lo dieron. Si agarro desde acá, técnicamente estoy haciendo los dos caminos por separado y no es la pregunta que me hiciste. La pregunta que me hiciste es, ¿qué pasa cuando tienes lógica en común? Como yo estoy diseñando esto, ¿ok? Estoy diseñando esto. Si quiero tener lógica en común, tengo que poner un inversor más aquí, ¿ok? Entonces ahora sí pregunto, ¿qué pasa en el caso de arriba que vas de A a B? Tienes que tomar la raíz cuarta de CB entre CA, C1, y entonces ahora el tamaño de este inversor, disculpen muchachos, aquí estoy, esto es entre C0, entonces dijimos, ok, la capacitancia, el tamaño de la capacitancia 1 va a tener que ser raíz cuarta de CB entre C0 por C0, ¿ok? Eso es si vemos el camino de arriba, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar si vemos el camino de abajo? En el camino de abajo vamos a tener otro factor distinto, H de A a C. En este caso solo tenemos 3 inversores. Vamos a tener la raíz cúbica de CC entre C0. Y en este caso el tamaño óptimo va a decir, ok, la capacitancia 1 va a ser H de AC por C0. Ok, es decir, si lo escribimos completo, vamos a tener la raíz cúbica de CC entre C0 por C0. Es decir, si tratamos de minimizar este camino, vamos a llegar a esta solución. Y si tratamos de minimizar este camino, vamos a llegar a esta otra solución diferente. Fíjate que en estos dos estoy encontrando valores diferentes para el mismo inversor, ¿ok? O sea, hay algo raro aquí y lo que está pasando raro es que no puedes minimizar los dos caminos al mismo tiempo. Tienes que elegir cuál camino te importa más, que es lo que también hemos venido hablando. Cuando estás haciendo un circuito vas a tener un camino que es el camino más largo, que es el que vas a estar llamando tu camino crítico, y ese es el que vas a intentar optimizar. Por ejemplo, en este ejemplo, lo más probable es que el camino de arriba tome más tiempo que el camino de abajo, suponiendo que estas dos capacitancias son más o menos iguales, ¿ok? Si esta capacitancia es mucho más grande, te va a importar más minimizar este camino. Entonces tú vas a ver los dos caminos y vas a decir, ok, de estos dos, ¿cuál me importa más? Y vas a elegir minimizar nada más el que te importe más. Pero fue una pregunta muy, muy buena, Osvaldo. ¿Y no, esto responde a la pregunta o no? Sí, profe, gracias. Eh, ¿hay alguna otra pregunta antes de seguir o estamos todos en la misma página? Una pregunta. Ujú. O sea, se tomaron como caminos independientes, aunque hay una conexión en común, que es un nodo en común. ¿Esa regla se puede aplicar en general para minimizar capacitores? Te refieres a aquí este nodo común, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, Cuando pones este nodo común, lo que hay en común al final va a ser un cable, ¿no? O sea, este punto que está acá va a tener dos capacitancias que estás manejando. Vas a tener la capacitancia sí. del cable, la capacitancia de esta carga y la capacitancia de esta carga. Son tres. Al final del día, si estás eligiendo cómo hacer el tamaño del camino grande, en principio, la Mm, capacitancia de este cable y de este inversor ya no dependen de ti, ¿sí? En el sentido de que estás minimizando esto
la capacitancia de esto pues ya no va a depender de ti. ¿Y cómo lo puedes hacer? Ahí es donde vas a volver a lo que les estaba explicando antes. Aquí en este caso, es como que si este es tu camino, ¿ok? Fíjate, voy a tratar de poner las dos imágenes juntas. Fíjate en el caso que estaba hablando antes, ¿cierto? Este caso de aquí arriba, la idea es, estás eligiendo el tamaño de estos inversores, ¿correcto? Entonces, si estás conectando un cable y una capacitancia que no dependen de este tamaño, lo puedes poner como si fuese esta capacitancia de aquí. Y entonces vas a tener un Ok, problema diferente, donde vas a tener que resolver unas ecuaciones diferentes, pero el método lo puedes seguir aplicando. Es decir, aunque tu problema es un poco diferente, puedes volver a aplicar el mismo método, ¿ok? ¿Sí responde la perfecto. pregunta? Ok. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Sí, gracias y es una muy buena pregunta y a eso es a donde quería ir cuando estábamos estudiando esto. De hecho, déjenme añadir una línea para separarlo. Entonces ahora, antes de seguir, ¿queda alguna otra pregunta o estamos todos en la misma página? Ok, si estamos todos en la misma página, entonces muy bien, ya sabemos cómo vamos aquí quiero hacer 2 puntos más, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a hablar muy brevemente sobre esfuerzo lógico, ¿ok? De qué pasa si no tenemos, si tenemos algo más que no es un inversor, ¿ok? Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa si tenemos otras compuertas, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que tenemos un inversor, otro inversor, y vamos a suponer que aquí en el medio vamos a poner una compuerta NOR, ¿ok? Y un inversor más. Y igual que antes, aquí tenemos nuestro capacitor de salida, ¿ok? Lo voy a llamar C4. Y entonces vamos a pensar que esta es la capacitancia, este es 0, 1, 2 y 3. Y estamos pensando como esta es una compuerta NOR, es simétrica, entonces C2 en este cable es lo mismo que C2 en este cable, ¿ok? Si tenemos otro tipo de compuerta que no es simétrica, pues vamos a tener diferentes capacitancias para cada cable. Y ahora la pregunta es, vamos a poner aquí C2 otra vez. La pregunta es, ¿cómo podemos hallar el tamaño óptimo en este caso? ¿Ok? Y la respuesta va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a pensar, ok, ¿cuál va a ser nuestro tiempo de propagación? Pues nuestro tiempo de propagación va a ser, de nuevo, R0. Bueno, a ver, si lo sumamos, ¿verdad? Vamos a escribir, va a ser T0 más T1 más T2 más T3, ¿cierto? Este es T0, este aquí es T1, ¿ok? Hasta que llegamos a T3, entonces, bueno, déjenme dibujar T2, solo falta 1. Ok, sumamos todos estos tiempos. Ahora, ¿qué va a pasar? Estos 3 tiempos vienen de una compuerta en un inversor, ¿cierto? Entonces vamos a tener 3 por el tiempo de propagación de un inversor, más aquí vamos a tener el tiempo mínimo de una compuerta NOR, que vamos a decir TPD NOR, no 3, digo uno solo, porque hay un solo, eh, hay un solo, hay una sola compuerta NOR. Ahora digo, el tiempo mínimo de propagación de un inversor no tiene por qué ser el tiempo mínimo de una compuerta NOR. ¿Por qué? Bueno, se los dejo a ustedes, pero fíjense que es un trade-off diferente, por decirlo así. O sea, estamos pensando que la resistencia equivalente va a ser la misma, pero la capacitancia de autocarga va a ser diferente, va a ser mayor, va a tener más capacitancia de autocarga. Si tuviésemos muchas ganas, pero no tenemos tanto tiempo, pudiésemos encontrar cuánto vale este valor con respecto a este. ¿Por qué? Simplemente tenemos que ver qué tan grande es la capacitancia de autocarga de esta compuerta con respecto a un inversor. No lo voy a hacer, pero creo que se entiende la idea. Entonces, de nuevo, tenemos
3 veces el tiempo mínimo de propagación de esto, más el tiempo mínimo de propagación de nuestra compuerta NOR. Y ahora es donde viene nuestro modelo RC. Entonces tenemos la resistencia 0 por la capacitancia 1, más la resistencia 1 por la capacitancia 2. ¿Qué es esto? Resistencia 1 por la capacitancia 2 es la capacitancia que ve este pin, que puede ser el pin que estábamos llamando A. ¿Ok? Cuando hicimos todo el ejemplo de la clase pasada. Este es el pin que llamábamos A. Esta es nuestra compuerta NOR. Pues muy bien, todo bien. Y entonces ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a tener más la resistencia 2, ¿cierto? La resistencia de la compuerta NOR por la carga 3, ¿cierto? C3 más la resistencia 3 por la carga 4, ¿ok? Es decir, esto es el mismo modelo que veníamos usando antes, pero para estas 4 compuertas, ¿ok? Y ahora de nuevo volvemos a hacer la misma técnica. Multiplicamos aquí y dividimos, este término lo multiplicamos y dividimos por C0. Este lo multiplicamos y dividimos por C1. Este multiplicamos y dividimos por C2, ¿ok? Si hacemos esto, ¿qué nos va a quedar? Va a quedar 3PD más PD NOR más, aquí nos va a quedar tiempo del intrínseco del inversor por C1 entre C0, ¿ok? Aquí R1, C2, esa viene de acá. Es decir, multiplicamos por C1, dividimos entre C1, nos va a quedar más tiempo intrínseco del inversor, C2 entre C1. Ahora, en este término, tenemos que multiplicar y dividir por C2, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Si multiplicamos R2 por C2, nos va a dar el tiempo intrínseco de la compuerta NOR. Entonces aquí vamos a tener tiempo intrínseco de la compuerta NOR por C3 entre C2. Y ya para terminar, vamos a tener otra vez tiempo intrínseco del inversor por C4 entre C3. Entonces, antes de seguir, ¿está esta parte claro? ¿Sí más o menos entienden a dónde voy? ¿O hay alguna pregunta? Sí se entiende, profe. Ok, y ahora sí ya estamos listos. ¿Por qué? Resulta que, como ya vimos, este tiempo de la compuerta NOR es lo mismo que haber hecho 5/3 del tiempo intrínseco de un inversor. ¿Ok? Entonces, si vemos otra vez esta función y hacemos factor común, etcétera, vamos a tener el tiempo de propagación, va a ser, ok, 3PD más el tiempo mínimo de la compuerta NOR. Muy bien, ahora tiempo del inversor. Y ahora sí, vamos a tener C1 entre C0 más C2 entre C1 más 5/3 de C3 entre C2 más C4 entre C3. ¿Ok? Y ahora, a partir de esta función podemos volver a hacer lo mismo. Podemos tomar el gradiente, hacerlo 0 y resolver. ¿Ok? Entonces no lo voy a hacer. Hasta aquí llegamos con esfuerzo lógico. Si alguno de ustedes está interesado, ahora sí puede agarrar el libro de West y Harris y terminar de leer esta sección, pero ya ven que va a ser lo mismo, ¿no? Si leen el libro, ellos van a hacer algunas cosas un poco más, van a empezar a definir el esfuerzo de una etapa, etcétera, etcétera, pero al final la idea que está en el fondo de todo es esta misma. Ok, entonces por eso es que para cualquier compuerta podemos buscar el tiempo intrínseco de esa compuerta y usarla para encontrar el tamaño óptimo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entiende a dónde voy o no? Sí, profe, sí se entiende. Ok, gracias. Bueno, entonces ese era un punto que quería hacer. Ahora, una segunda pregunta que les quiero hacer es, imagínense que cuando están haciendo su circuito, saben que tienen este es el circuito de ustedes, ¿ok? Este es nuestro circuito, vamos a decir nuestro. Y vamos a tener una carga, ¿ok?
que por alguna razón sabemos que es muy grande. Puede ser porque tenemos un circuito que tiene un cable muy largo, por cualquier razón que sea, vamos a tener una carga que es muy grande, ¿ok? Y la idea es que nuestro circuito se conecta a esta carga, entonces vamos a tener algo que se ve así, como que vamos a tener, supongamos que la última etapa de nuestra lógica era un inversor, y vamos a tener que manejar una carga que es grandísima, ¿ok? Vamos a tener que manejar una carga que estamos llamando que ICL, que va a ser muy grande, ¿ok? Y ahora la pregunta que les digo es, ok, si este es nuestro caso y tenemos que manejar una carga que es muy grande, ¿qué podemos hacer para tratar igual de minimizar el tiempo de propagación? Lo que podemos hacer sería, por ejemplo, empezar a poner inversores. Tal vez en vez de tener un solo inversor, vamos a suponer primero que ponemos 3 inversores, ¿ok? Si tenemos 3 inversores, pues este va a ser el mismo circuito, ¿ok? Lógicamente, desde un punto de vista lógico, este circuito es equivalente a este circuito. Ahora la pregunta es, bueno, si tenemos un solo inversor, ya sabemos cómo podemos, bueno, sabemos cuál va a ser el tiempo de propagación. Si tenemos 3 inversores, sabemos cómo podemos elegir nuestros 3 inversores para que el tiempo de propagación sea el más pequeño. También les pudiese decir a ustedes que pudiésemos estudiar un caso donde tenemos 2 inversores, ¿ok? Si estudiamos un caso donde tenemos 2 inversores, tal vez ya lógicamente este circuito no es equivalente a este. Pero bueno, en principio eso se pudiese solucionar cambiando la lógica de la carga. Es decir, muchas veces no vamos a tener esa potestad de decir, ah, bueno, vamos a cambiar la lógica de la carga, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta que estás diseñando estos dos bloques y te das cuenta que es más sencillo trabajar con algo así, porque vas a tener mejor rendimiento, pues bueno, puedes diseñar esto de manera acorde, ¿ok? Entonces, en principio, aunque esto y esto no son equivalentes, en principio también podemos considerar qué pasa si tenemos 2 inversores, ¿ok? A donde quiero ir es, ok, si tenemos un circuito que quiere cargar una carga muy grande, podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué me conviene? ¿Poner un solo inversor? ¿O me conviene poner 2 inversores? ¿O me conviene poner 3 inversores? ¿Ok? Esta es una pregunta diferente a la que hemos venido respondiendo. Fíjense que antes dijimos, ¿qué pasa si tengo una cadena de inversores de longitud fija y quiero ver cuál es la mejor manera de decidir los tamaños? Luego dijimos, ¿qué pasa si tenemos un montón de compuertas lógicas conectadas y queremos minimizar el tiempo de propagación? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si queremos cargar un cable, una capacitancia muy grande? ¿Ok? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene poner un solo inversor, 2 inversores, 3 inversores? Entonces les pregunto, ¿se entiende la pregunta y tienen alguna sugerencia? Sí se entiende, profe, pero no visualizo poniendo más de un inversor porque no estaría como agregando más capacitancia y no retrasaría más al final. Ok, sí, ese es un buen punto. Es ¿por qué me convendría añadir más inversores si cada inversor al final va a añadir un tiempo de retraso mínimo más alguna carga, etcétera, etcétera? Ok, ese es un punto de vista muy válido. Ahora, lo que yo te diría eso es, si tienes un solo inversor, ¿cierto? Que tiene si tienes un solo inversor, si esta capacitancia es muy, muy grande comparada a este inversor va a tardar muchísimo tiempo en cargar esto. En cambio, si tienes 2, puedes distribuir la carga de manera más uniforme. Puedes decir, bueno, este inversor tiene que cargar una carga más acorde a su tamaño y luego este tiene que cargar una carga más acorde a su tamaño. Y en principio pudieses tener algo que es más rápido. ¿Ok? Si no se ve a simple vista está bien porque tengo unas gráficas en la siguiente diapositiva, pero a donde quiero ir es, quiero ver si se entiende la pregunta. Como que muy buen comentario, Osvaldo, y justamente quería escuchar que dijeran algo así porque es lo que viene a la mente al comienzo. Eh, pero entonces antes de seguir y demostrarles el resultado, por decirlo así, ¿hay alguna pregunta o se entiende esta idea?
Ok, si se Sí, entiende se la idea. entiende. Gracias, Javier. Si se entiende la idea, entonces ahora, bueno, estamos hablando de nuestro problema con los N capacitores. Llegamos al mismo resultado de antes, ya todo esto lo hicimos. Ahora la diapositiva que les quiero mostrar es esta, ¿ok? Aquí que tenemos nuestros N capacitores conectados en paralelo, y aquí tenemos, estoy diciendo, bueno, la capacitancia de entrada del primer inversor va a ser 2 femtofaradios. El tiempo intrínseco del inversor es 3 picosegundos y el tiempo mínimo de retraso es 5 nanosegundos. ¿Ok? Poniendo estos números, que no tienen que ser números verdaderos o falsos, sino más o menos tienen que estar alrededor de valores que esperaríamos, ¿ok? Porque lo que quiero mostrar es como el trend. Tengo diferentes gráficas y cada gráfica corresponde a un valor diferente de la carga, ¿ok? Es decir, recordemos que la capacitancia de entrada es 2 femtofaradios. Pongo todos estos números acá no porque sean importantes, es porque si alguno de ustedes se quiere sentar y estudiar y quisieran repetir la gráfica, pues pueden usar estos números, ¿ok? No es porque importe. Fijémonos es que nos importa por ahora es que la capacitancia de entrada es 2 femtofaradios, ¿ok? Si voy a acercarme un poco a las gráficas. Si nuestra capacitancia de salida es 10, ¿ok? La capacitancia de entrada es 2, la capacitancia de salida es 10. Esta capacitancia es 5 veces más grande, pero están más o menos en el mismo orden de magnitud. Y aquí tengo en el eje X el número de inversores que estaríamos poniendo en serie y en el eje Y el tiempo de propagación total, ¿ok? En este caso, como bien dijo Osvaldo, lo mejor que puedes hacer es usar un solo inversor. Porque si usas 2, 3 inversores, incluso la solución óptima, que es la que estamos dibujando en esta gráfica, toma más tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tomar una capacitancia de 10, ponemos una capacitancia de 50? ¿Ok? Ya esta capacitancia es algo así como 25 veces más grande, ¿cierto? O sea, ya esta capacitancia empieza a ser más grande. Bueno, no 25, la capacitancia de entrada es 2. Ah, sí, 25. Esta es 5 veces más grande, esta es 25. Ok. El punto es, si ya la capacitancia de entrada ahora es 25 veces más grande, ahora vemos que nos conviene poner 2, ¿ok? Nos conviene poner 2 inversores. De hecho, poner 2 inversores es mucho mejor que uno. Es decir, poner 2 inversores, incluso poner 7 inversores es mejor que poner uno. Poner 8 también es mejor. Ya poner 9 inversores, pues no. Pero incluso poner 8 inversores uno después del otro es mejor que poner uno solo. Y tal vez intuitivamente se vea raro, pero es lo que les decía, es si pensamos que tenemos aquí un inversor que viene después otro inversor y después otro inversor, si algún inversor ve una carga mucho más grande que su tamaño, pues ese inversor va a tardar muchísimo. En cambio, si tenemos varios inversores, podemos distribuir la carga de manera uniforme. Es más o menos cuando hicimos el problema general, teníamos que el H que queríamos encontrar, que era C, era H, era CI más 1 entre CI. Este radio, este cociente iba a ser el mismo para todas nuestras etapas, para todos nuestros inversores. Es porque si lo hacemos de esta manera, los inversores, cada uno ve una carga, digamos, apropiada para su tamaño, ¿ok? Y desde ese mismo punto de vista, es como pudiésemos empezar a ver que es mejor tener más de un inversor. De hecho, en este caso es mejor tener dos. Entonces, antes de seguir, ¿se entiende más o menos la lógica? Por ejemplo, Osvaldo, que estabas preguntando en la diapositiva pasada, ¿se entiende más o menos la idea hasta ahora? Osvaldo, ¿sí me escuchas? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, digo, hasta ahora? ¿O en general estamos todos en la misma página? Um, En general, todo claro, al menos para mí. sí, gracias, Javier. Bueno, entonces si estamos todos de acuerdo, vamos a ver ahora la tercera gráfica, ¿ok? En la tercera gráfica, ahora la capacitancia de salida es de 100 femtofaradios, ¿ok? En este caso, la capacitancia de salida es mucho más grande, ya 50 veces más grande, y ahora es mejor poner 3 inversores, ¿ok? Ahora, un caso más, ¿qué pasa si ponemos 500 femtofaradios? Pues ahora lo mejor es poner 4, ¿ok?
Y un último ejemplo, ¿qué pasa si ponemos 1000 femtofaradios? ¿Ok? ¿Qué pasa si ponemos 1000? Bueno, ahora lo mejor es algo así entre 4 y 5. Y a simple vista pudiese parecer que todas estas opciones son casi igual y solamente poner uno es mucho peor y todas las demás son casi igual. La verdad es que no. Si quitamos este punto, ¿ok? Si comenzamos a graficar a partir de 2, vemos que todavía hay bastante variación. Y sigue siendo mejor poner entre 4 y 5. Sí, 4 es un poquito mejor, pero casi igual. Eh, es mucho mejor igual poner 4 con un retraso de más o menos 80 que poner, por ejemplo, 9 con un retraso de 100. ¿Ok? Entonces, a donde quiero ir es, en principio, si estamos en una situación donde queremos cargar un cable largo y queremos poner un montón de inversores en serie, eh, dependiendo de qué tan grande es esta capacitancia, nos conviene poner más de un inversor en serie, ¿ok? ¿Sí se entiende la idea? A ver, o sea, si, a ver, ¿hay alguna pregunta hasta ahora o todo bien? Si no hay Se ninguna entiende pregunta. más o menos, profe, pero, o sea, es como medio confuso porque es como que las capacitancias de cada inversor anterior al otro va a ir como aumentando para balancear al final y que sea más rápido. Ujú. Sí, es como cuando estábamos haciendo el ejemplo este que decíamos que nuestro cociente de CI más 1 entre CI tenía que estar balanceado para minimizar, etcétera. Si pones un solo inversor, por ejemplo, yo creo que la manera más fácil de convencerte, digo, tú mismo es sentarte y pensar, ok, ¿qué va a pasar si pongo un solo inversor? Vas a estar tratando de minimizar algo así como PD más RC, ¿ok? En cambio, si pones dos inversores, vas a estar tratando de minimizar 2PD más R1C2 más R2CL, ¿cierto? Eh, si empiezas a meter números, vas a ver que puedes hacer esto más pequeño. ¿Por qué? Si esta es tu única R y este C es muy grande, este producto RC va a ser muy, muy grande. En cambio, aquí tienes dos términos y de alguna manera puedes tratar de hacer que los dos términos sean menores y al final esta suma se va a hacer mucho menor que este producto, que es lo que está pasando, por ejemplo, en este caso. Y entonces ya puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si entonces en vez de hacer dos términos pongo tres? Pues bueno, en este caso no vas a ganar nada, en este caso más bien lo mejor es poner dos. Pero si te vas a este caso, ya sí puedes dividir todo este peso en tres números, por ejemplo, ya ahora sí vas a estar mejor. Eh, no sé si más o menos esto aclara un poquito la duda o tal vez no mucho, no sé, Osvaldo, ¿qué te parece? Sí, sí la aclara un poquito más, gracias. Ok, no, de nada. Am, bueno, entonces antes de seguir como comentario, les estoy diciendo que siempre que vayan a poner una carga, pongan más de un inversor. No. Ok, si estamos pensando en hacer una compuerta, una standard cell, por ejemplo, ¿cierto? Una compuerta lógica, lo que sea, y tenemos que poner un inversor. O sea, por ejemplo, imagínense que estamos haciendo una compuerta AND. ¿Ok? Si se acuerdan cómo hacer una compuerta AND, dijimos que era una compuerta NAND seguida de un inversor. Les estoy diciendo, sí, en vez de poner un inversor, pongan tres. No. ¿Por qué? Porque si estás conectando con puertas lógicas, ¿ok? Eh, al final, si estás nada más conectando con puertas lógicas entre sí, pequeñas, etcétera, etcétera, la capacitancia que va a cargar un inversor va a ser más o menos comparable a la capacitancia del mismo, ¿ok? Y vas a estar en este caso. Por eso es que si estás haciendo con puertas lógicas, pues nada más vas a poner un inversor y ya, no vas a empezar a hacer esto de poner muchos más inversores, ¿ok? Ahora, si ya estás haciendo un caso en el que tienes un cable muy largo, por cualquier razón tienes una capacitancia muy grande, ahí sí ya conviene empezar a ver este análisis y empezar a ver, bueno, en cuál de todos estos casos estoy. Y ya dependiendo en cuál caso estoy, cuál es el número óptimo y irme por ahí, ¿ok? Nada más aclarando ese concepto. Um, Ok, si no hay una pregunta, voy a seguir. Entonces, bueno, nada, hasta ahora hemos hablado un montón de tiempo de propagación, esfuerzo lógico, etcétera, pero esto completa, digamos, el dibujo hasta ahora.
Aquí tenemos, la idea es hacer un ejercicio. Entonces, bueno, sí, vamos a hacer este ejercicio. Siento que tal vez ha estado todo un poco abstracto hasta ahora. Vamos a tratar de poner algunos números. En este caso, es un ejemplo en el que tenemos 3 inversores. Tenemos que la carga de salida es 20 femtofaradios y nos dicen que un micrómetro de gate corresponde más o menos a 8 séptimos de femtofaradio. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el mejor tamaño de estos dos transistores? ¿Okay? Entonces les pregunto qué sería, cómo pudiésemos resolver este problema así como está escrito. ¿Alguna sugerencia? Profe, disculpe, ¿podría repetir que se me fue la luz? Me acabo de conectar con los medios. Uy, sí, no, no pasa nada. La pregunta es, tenemos en este caso 3 inversores en serie, ¿ok? Tenemos el tamaño de este inversor, ¿ok? Fíjense que en este caso el beta ratio es 2.5. ¿Por qué? Porque para que este inversor esté balanceado, el PMOS lo hicimos 2.5 veces más grande. Ahora la pregunta es, tenemos 3 inversores en serie, esta es la capacitancia de salida, este es nuestro primer inversor. La pregunta es, ¿cómo podemos hallar el tamaño óptimo de los dos inversores que están en el medio para minimizar el retraso, el tiempo de propagación? ¿Tienen alguna idea? Es más o menos lo que acabamos de estudiar ahora hace unos minutos. Eh, o sea, el análisis no sería el mismo con las H y todo eso, pero con el valor de CO alto. Sí, sí, exacto. O sea, tendríamos que, en este caso, h a la cuánto. Pues no tienen que A acordarse de la, memoria. Ajá, exactamente, sí, exactamente como dijo Osvaldo, h a la 3, porque tenemos 3 etapas y esto tiene que ser igual ¿a qué? la raíz cúbica de... Bueno, en este caso, h a la 3 Sí, sí, sería pero sería ¿qué cosa? Sí, Marco dice en el chat sería 20 femtofaradios entre C0, exactamente. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuánto es C0? ¿Alguno se le ocurre? ¿Una idea? no sería, no sería 2,5 por lo que dice de 8 séptimos de femtofaradio. Em, ok, puede ser, pero recuerda que la idea es que nuestro inversor son 2 transistores. Este Sí, es de sería 1, 3,5. exacto. Este es de 1, este es de 2.5. Entonces, como que la longitud total, en este caso, sería 3.5 micrómetros, ¿cierto? Y entonces para ir a capacitancia, multiplicamos por, esta sería la constante que estábamos llamando cada gorrito, ¿ok? Multiplicaríamos por 8 entre 7 eh, femtofaradios por micrómetro, ¿ok? Entonces, bueno, 3.5 entre 7 es un medio, entonces al final C0 es 4 femtofaradios, ¿ok? O sea, si hacen esta cuenta, pueden usar una calculadora perfectamente, les va a dar 4. Entonces, h a la 3 sería 20 entre 4, sería 5, ¿ok? Es decir, h sería raíz 3 de 5, ¿ok?
No tienen que usar una calculadora, raíz 3 de 5 es algo así como 1,71. Dice Marco en el chat, usamos los datos del primer inversor para calcularlo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, que sería ver estas longitudes. Ok. Entonces ya sabemos cuánto vale nuestro H. Entonces de repente, ¿cómo hallamos el tamaño de este inversor? ¿Cómo podemos hallar el tamaño de este inversor? C1, C2 es igual a H cuadrado por de la salida de ese. O sea, primero había que calcular el del más a la derecha, ¿no? Bueno, o sea, podemos calcular este o este. Al final, no quiero que se aprendan la fórmula de memoria, ni mucho menos, pero sí es más o menos la fórmula que habíamos encontrado, era que C1 iba a ser H por C0, ¿ok? Entonces, va a ser 1,71 por 5 femtofaradios, ¿ok? Y entonces aquí ya sabríamos cuánto vale esta capacitancia. Y ahora si queremos volver a longitud, ¿qué hacemos? Dividimos por 8 entre 7, ¿ok? O sea, no, ya hasta este punto ya estaríamos listos. No quiero terminar el ejercicio completo porque no es sacar un montón de cuentas que en principio ya tenemos claras. O sea, simplemente ya sabemos cuánto vale esta capacitancia. Sabemos cuánto vale esta capacitancia. Porque, bueno, también como decía Osvaldo, C2 dijimos que iba a ser H cuadrado por C0. Y ustedes pueden hacer esa cuenta, ¿ok? Al final del día sabemos cuánto es esta capacitancia, sabemos cuánto es esta capacitancia. Si dividimos entre esta constante, ya sabemos cuál va a ser la distancia total y luego simplemente la dividimos en la proporción de 2,5 a 1, ¿ok? Es decir, siempre PMOS y NMOS tienen que estar más o menos en esta proporción para inversores. Pero el punto es, si queremos resolver este ejercicio, pues simplemente hacemos estas cuentas y ya, digo, ¿estamos todos de acuerdo o hay alguna pregunta? Está claro, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí más o menos es la misma solución, ¿cierto? Y si resolviésemos todas las cuentas, tendríamos que, fíjense, aquí nos da h a la 3 era esto, C1 es 4 por 1,71, da 6,84, ¿ok? Eso quiere decir, si hacemos 6,84 entre 8 entre 7, nos va a dar que la distancia total es este número más este número, ¿ok? Y bueno, una manera más fácil de haber llegado al mismo resultado es darse cuenta que si estamos escalando las capacitancias por el factor H, es lo mismo que escalar el transistor, el tamaño del transistor por el mismo factor H. Por eso aquí pasamos de 1 a 1,71 y aquí pasamos de 2,5 a, esto sería 2,5 por 1,71, ¿ok? O sea, como la distancia es proporcional a la capacitancia, pues multiplicar la capacitancia es lo mismo que multiplicar la distancia. Entonces, de repente, hacerlo de esta manera es más sencillo. Pero bueno, nada, si hallamos la capacitancia 1, la capacitancia 2 de la misma manera es C1 por 1,71, ¿ok? Y ya está, y así resolveríamos el problema. Ok, si no hay más preguntas, entonces, si estuviésemos hablando de compuertas en general, llegaríamos, digo, ya esto es más o menos un repaso de lo que estábamos hablando antes. Si quisiéramos minimizar este circuito, tendríamos que calcular cuál es el tiempo intrínseco para una compuerta NAND, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no vamos a hacer esto porque ya hicimos un ejemplo con una compuerta NOR, pero sí quería, quería más o menos que se entendiera la idea al final. Y con esto terminamos las diapositivas de tiempo de propagación. Entonces, cubrimos un montón de temas, ¿ok? Hablamos de el tiempo de propagación, cómo escala con respecto a voltaje,
carga, tamaño, etcétera, etcétera, hablamos de cómo decidir el tamaño de inversores, de cómo decidir el tamaño de compuertas en general, hablamos de cargar cables, capacitancias grandes, etcétera, etcétera. Antes de seguir, pregunto, ¿hay alguna pregunta de esta clase en general? O sea, de cualquier No, cosa profe. de la clase, todo, ok. Ok, sí, estamos todos en la misma página. Entonces, el siguiente tema es consumo de energía en inversores. Ok. Este es un tema que ya hemos venido o adelantamos un poco en su momento. Ok. Em, entonces, bueno, de nuevo, agradecer a Bisbesh por dejarnos usar todo el material. Em, Cuando estamos hablando de consumo de energía en un circuito CMOS, eh, de nuevo, decíamos que si estamos analizando una sola compuerta, podemos calcular su potencia. De hecho, comenzamos a hacer un análisis. Ahora, ¿qué pasa si tenemos muchas compuertas juntas? Bueno, simplemente la potencia total va a ser la suma de la potencia que consume cada compuerta. Em, Sé que tal vez ya ustedes están un poco, digo, no sé si se sienten un poco cansados o no. No va a estar muy fuerte lo que vamos a terminar hablando hoy, es nada más como una introducción para ya mañana, digo, el jueves sí terminar bien todo este tema. Pero bueno, no, a ver, digo, pregunto, ¿cómo están? ¿Se sienten bien o están un poco cansados hasta ahora por la clase de hoy? O sea, ¿se les ha hecho pesada o estamos bien por ahora? Estamos chévere, profe. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, nada, la energía que consume tu circuito va a ser la suma de la energía que consume cada compuerta, ¿ok? Em, Ahora, la energía que consumimos viene principalmente de dos componentes, ¿ok? Un componente va a ser la energía que consumimos de manera dinámica, que el consumo dinámico de energía, que va a ser el consumo cuando alguna señal cambia. Y ya de esto hemos hablado bastante. Es decir, es el consumo en transiciones, ¿ok? Y también vamos a tener disipación estática de energía. También de esto hemos hablado un poco y dijimos que una ventaja de las compuertas CMOS es que no había disipación estática. Ahora, en la práctica sí hay disipación estática por un fenómeno que se llama leakage, que también hemos mencionado brevemente. Pues hoy vamos a hablar, digo, o sea, mañana, probablemente el miércoles vamos a hablar un poco más de esto. Eh, pero el punto es, son estos dos componentes, estos son los dos principales componentes para el consumo de energía en compuertas CMOS. Entonces vamos a estudiar cada uno por separado, vamos a comenzar por disipación dinámica de energía. Entonces, dejé estas diapositivas acá para que sirvan como ejemplo para ustedes si quieren leer, porque la explicación que tenemos acá es diferente a la explicación que hicimos nosotros en su momento. No voy a ir sobre esta explicación, ¿ok? Más bien voy a saltarla, si cabe decir eso, y más bien voy a hacer una tabla de repaso, ¿ok? Este es un ejercicio que queda para todos, de nuevo lo voy a saltar, y vamos a hacer una tablita similar. Ya van a ver, este análisis ya lo hicimos juntos, ¿ok? Entonces nada más quiero hacer un breve repaso. Eh, Estábamos diciendo para el consumo de energía dinámico, ¿ok? Consumo dinámico de energía. Que es el que ocurre cuando tenemos una transición. Y entonces ya de esto hemos hablado mucho. La idea puede ser, por ejemplo, y voy a poner el caso más general que sale más adelante en esta diapositiva, que era decir, ok, tenemos un inversor que tiene una carga que va a estar conectada a tierra, ok. También dijimos que podemos tener una carga que va a estar conectada a BDD, ¿cierto? Y si queremos hacer el modelo más general todavía, los cables que estamos pensando van a tener cierta resistencia, ¿cierto?
Entonces, en principio, podemos tener nuestro inversor. Pensar que aquí tenemos una resistencia y luego tenemos un capacitor que va a estar conectado a VDD y un capacitor que va a estar conectado a tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahora la pregunta que podemos hacer es, ¿cuál va a ser el consumo de energía? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de, tenemos consumo de energía y hablamos de que teníamos dos posibles escenarios. Era la energía cuando nuestro output cambia de 0 a 1, nuestra energía cuando nuestro output cambia de 1 a 0, y decíamos que la energía se podía consumir. Había energía que venía entregada de la fuente, había energía que se consumía en el transistor NMOS y energía que se consumía en el transistor PMOS, ¿ok? Cuando estudiamos esto, dijimos, cuando tu capacitancia va de 0 a 1, el transistor PMOS es el que está cargando este capacitor, hay un consumo de energía a través de este capacitor. Estudiamos en su momento que esta resistencia no tiene ningún efecto, ni este transistor, da igual lo que sea que tengamos, siempre que tengamos un transistor, da igual que tengamos acá, ¿ok? Da igual que tengamos acá, siempre que teníamos un capacitor, dijimos, con una integral, etcétera, etcétera, dijimos, ok, el consumo de energía en este caso va a ser un medio de, el consumo de energía en este caso dijimos que iba a ser C1 BDD cuadrado, ¿ok? El consumo de la fuente. Dijimos el consumo en el transistor PMOS, ¿ok? Bueno, vamos a ver, para simplificar este análisis, un momento. Digo, para que sea exactamente lo que ya estudiamos, vamos a ver qué pasa primero. Vamos a ver qué pasa primero. Vamos a ver qué pasa primero aquí si decimos que no está CL2, ¿ok? Entonces en este caso tenemos de nuevo nuestro inversor, ¿ok? Y aquí tenemos nuestra capacitancia CL1. Vamos a estudiar nada más este caso. Dijimos, ok, en este caso, cuando la capacitancia, cuando el output va de 0 a 1, la energía que viene de la fuente es C1, bueno, CL1 BDD cuadrado. Dijimos en el transistor NMOS, como está apagado, el consumo de energía es 0. En el transistor PMOS, el consumo de energía va a ser un medio de C1 BDD cuadrado, entonces 0, un medio de CL1 BDD cuadrado. Llenamos una tablita que era exactamente como esta. Y ahora, en el caso de la derecha, pues de nuevo dijimos, cuando el output va de 1 a 0, no hay corriente que viene de la fuente, simplemente se está descargando esto aquí. Entonces es a través del NMOS, tenemos una descarga de un medio CL1 BDD cuadrado, y el PMOS no consume energía, ¿cierto? Hicimos un dibujo que era así. Cuando estudiamos esto, dijimos que al final del día, con tal tengamos un capacitor aquí, no importa qué teníamos entregando corriente, podía ser una resistencia, podía ser un transistor, podía ser un transistor con una resistencia, no va a hacer diferencia, ¿ok? Y vamos a tener esta tabla. Pregunto, ¿estamos todos de acuerdo con esta tabla? ¿Todos se acuerdan hasta ahora? ¿Alguno tiene una pregunta o todos nos acordamos de esto? Sí, profe, sí se entiende. Sí, y entonces ahora, si hacemos como segundo caso, vamos a ver qué pasa cuando no tenemos CL1, ¿ok? Simplemente tenemos nuestro inversor. Dijimos, vamos a hacerlo sin ninguna resistencia primero. Y dijimos que teníamos un capacitor conectado a VDD. Hablamos de esto también. Y dijimos, bueno, en este caso vamos a tener también consumo de energía cuando el output va de 0 a 1. Cuando el output va de 1 a 0,
de nuevo consumo de energía en la fuente, en el transistor NMOS, en el transistor PMOS, y dijimos que este caso era al revés. Dijimos que ahora cuando el output va de 0 a 1, este capacitor se está descargando, entonces no hay energía que viene de la fuente, y en este caso la energía era un medio CL2 BDD cuadrado, porque es la energía que estaría perdiendo este capacitor. Después dijimos en el momento de la carga, ¿cierto? Ya va. Esto me refería era acá. Era a través del transistor PMOS, estamos disipando, es decir, a través del transistor PMOS, estamos disipando la energía que estaba en este capacitor y el NMOS está apagado, entonces no hay ningún consumo de energía en el NMOS. En el caso de el transistor PMOS, ¿ok? Digo, en el caso de la transición de 1 a 0, decíamos que lo que teníamos era un consumo era más o menos un caso análogo y dijimos, ok, nada, el consumo va a ser CL2 BDD cuadrado. Aquí vamos a tener un medio de CL2 BDD cuadrado y 0. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando estamos en el output va de 1 a 0, en verdad estamos cargando este capacitor y lo estamos haciendo a través del NMOS. Es un caso simétrico. Y bueno, ya para terminar, como hicimos antes, aquí podemos pensar que tenemos una resistencia, ¿ok? Entonces este iba a ser nuestro circuito, ¿ok? Y vamos a tener esta tabla de consumo de energía. También estamos todos en la misma página hasta ahora, ¿cierto? Ok. Eh, entonces ahora si combinamos los dos, si decimos que aquí tenemos nuestro inversor con una resistencia y tenemos los dos capacitores, CL1 y CL2, si hacemos el mismo análisis, pues vamos a ver que cuando nuestro output va de 0 a 1, el consumo de la fuente de voltaje va a ser CL1 BDD cuadrado, y cuando la fuente va de 1 a 0, vamos a tener CL2 BDD cuadrado, y por ahora solo quiero hablar de este caso, ¿ok? Ya no me interesa tanto el PMOS, NMOS, solo me interesa el consumo de energía que viene de la fuente de voltaje, ¿ok? Y entonces todo esto es un repaso, simplemente quiero volver a ver de dónde viene la ecuación del consumo de energía. Eh, entonces dijimos, ok, esto va a ser por el número de transiciones que tenemos, ok. Entonces ahora vamos a pensar que tenemos nuestra fuente de voltaje de VDD conectada a tierra, y aquí tenemos nuestro circuito, ok. Este es un chip que le estamos dando energía, ok. Y entonces vamos a pensar que vamos a suponer que tenemos un tiempo T que es de nuestro reloj, ¿ok? Es decir, vamos a pensar que nuestro chip tiene un reloj que va a frecuencia F, que es decir, su periodo del reloj va a ser 1 entre F, ¿ok? Y vamos a pensar que estamos midiendo el consumo de energía a través de N ciclos, ¿ok? Vamos a estar pensando que estamos pensando N ciclos del reloj, y entonces vamos a medir el consumo de energía desde tiempo igual 0 hasta tiempo igual NT, ¿ok? Vamos a medir el consumo de energía durante N ciclos del reloj, ¿ok? Y entonces hablamos de esto. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el consumo de energía correspondiente, como se ve aquí arriba, en la tablita, ¿ok? Vamos a tener como consumo de energía desde 0 hasta NT, vamos a tener la energía la energía en el caso de 0 a 1 multiplicada por, vamos a llamar esto N1, donde este N1 es el
número de transiciones de 0 a 1, ¿ok? Más vamos a tener también el consumo de energía cuando vamos de 1 a 0, multiplicada ¿por qué? Pues bueno, vamos a poner un nombre de N2. N2 era el número de transiciones de 1 a 0, ¿ok? Entonces esta va a ser la energía total que estamos consumiendo, ¿ok? Y entonces ahora les pregunto, ¿qué es potencia? O potencia promedio en este caso. Bueno, la potencia va a ser la energía dividido entre el tiempo en el que estamos midiendo, ¿cierto? En este caso dijimos, va a ser nuestra energía en este tiempo dividida por el tiempo en el que estamos midiendo, ¿ok? Y si usamos esta fórmula, bueno, fíjense, este 1 entre t simplemente es la frecuencia, ¿ok? Entonces vamos a tener frecuencia por, entonces tenemos N1 entre N por la energía de 0 a 1 más N2 entre N por la energía cuando vamos de 1 a 0, ¿ok? Por ahora nada especial, esta es la misma fórmula. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense que es el mismo análisis que hicimos antes, de nuevo lo repito para que quede más claro, pero por ahora nada nuevo. Vamos a definir este N, vamos a poner N, o mejor NT, vamos a decir simplemente es nuestro número de transiciones total, ¿ok? Número de transiciones. Es decir, sin importar si vamos de 1 a 0 o de 0 a 1, simplemente es el número de transiciones. Es decir, va a ser N1 más N2, ¿ok? Entonces, en esta fórmula, ahora podemos multiplicar y dividir por NT, ¿ok? Esto va a ser lo mismo que F por N1 entre NT por NT por S de energía de 0 a 1 entre N, ¿cierto? O sea, aquí estoy haciendo N1 entre NT por NT entre N, ¿ok? Más N2 entre NT por NT entre N por energía de 1 a 0, ¿ok? Y entonces ya casi estamos listos. Vamos a hacer el mismo truco que hicimos la última vez que estudiamos esto, que era decir, si estamos viendo las transiciones de 0 a 1, ¿cierto? No podemos tener dos transiciones de 0 a 1 consecutivas. O sea, si voy a tener dos transiciones, bueno, en este caso transiciones de 0 a 1, tengo que tener en el medio una al revés, una que vaya de 1 a 0, ¿cierto? O sea, no puedo tener dos transiciones que suben consecutivas, tengo que tener una que baja en el medio. Entonces, al final del día, esto lo que quiere decir es que si hacemos N2 menos N1, tiene que ser o son iguales o hay una transición más hacia arriba o hay una transición más hacia abajo, no hay muchas más opciones. O sea, lo que quiere decir esto es que básicamente N2 va a ser casi igual a N1. Y vamos a tener aproximadamente el mismo número de transiciones. Entonces, si hacemos N1 entre NT, que va a ser lo mismo que N1 entre N1 más N2, aproximadamente es lo mismo que N1 entre N1 más N1, es un medio, ¿cierto? Igualmente, N2 entre NT es aproximadamente un medio, va a ser casi igual a un medio. Entonces nuestra potencia, ¿ok? Copiando de la página anterior, y ya vamos a terminar, solo quiero terminar esto hoy para no tener que hacerlo el jueves.
nuestra potencia, que va a ser esto. Ahora dijimos, este número que está acá va a ser básicamente un medio. ¿Ok? Entonces esto va a ser un medio. Esto va a ser un medio. Entonces, fíjense, este nt entre n es un factor común. Entonces ya, bueno, simplemente llegamos a un medio f nt entre n por E01 más E10. Ya ahora estamos casi listos. Esta energía ya la calculamos antes. Dijimos esto simplemente va a ser un medio F nt entre n. Aquí vamos a tener CL1 BDD cuadrado más CL2 BDD cuadrado. ¿Ok? Ya ahora este BDD cuadrado es un factor común otra vez. Entonces, simplemente tenemos un medio F CL1 más CL2 BDD cuadrado NT entre N. ¿Ok? Esta fórmula ya la habíamos visto antes. Este NT entre N lo habíamos llamado actividad de switcheo. ¿Y qué va a pasar? Decimos S, vamos a definir S como NT entre N va a ser lo que estamos llamando actividad de switcheo, ¿ok? Que dijimos va a ser fíjense, estamos haciendo un experimento por n ciclos del reloj y en esos n ciclos estamos viendo nt transiciones, ¿ok? Es decir, esto va a ser el número promedio, el número promedio de transiciones en un ciclo del reloj. ¿Ok? Es decir, si tenemos 100 ciclos y vemos 20 transiciones, entonces en promedio estamos viendo 0.2 transiciones por ciclo. Pero el punto final es, ok, esta actividad de switcheo es el número promedio de transiciones que vemos en un ciclo del reloj. Y con esta definición, ya listo, llegamos a nuestra fórmula de potencia dinámica, que era un medio de F la capacitancia, que en este caso es la suma de las dos, como ya esperábamos, BD cuadrado por actividad de switcheo. Y esta es una fórmula que ya habíamos visto, o habíamos visto una fórmula casi igual, y esto completaría nuestra historia, ¿ok? Entonces podemos quedar hasta aquí por hoy, pero entonces antes de terminar, como siempre, les pregunto, ¿está todo claro o hay alguna duda hasta este momento? Está claro, profe. Ok, gracias, sí. Esta fórmula, esto es un repaso, más o menos ya habíamos estudiado esto antes, pero quería volver a hacerlo de nuevo para que todos vieran de dónde viene. Esta es la fórmula del consumo de energía dinámico y lo siguiente que vamos a hacer el jueves es estudiar un poquito más este parámetro S, ¿ok? Y entender de dónde viene. Por ejemplo, mucha gente piensa que S es la probabilidad de que haya una transición. Mucha gente dice, ah, sí, la actividad de switcheo, esta es la probabilidad de que haya una transición durante un ciclo del reloj. Pero eso no es verdad. Y vamos a estudiar por qué eso no es verdad. Entonces, bueno, los dejo con este comentario. Pueden pensar eso hoy, mañana, y el jueves podemos volver a hablar al respecto. Bueno, entonces muchas gracias por venir, como siempre. Y nos vemos el jueves.